Y ya es oficial, nos rige la nueva reforma laboral desde esta madrugada porque el gobierno promulgó la ley que se sancionó la semana pasada en el Senado de la Nación, en el boletín oficial, así que ya queda oficialmente la nueva ley laboral en vigencia y quedan habilitados los distintos espacios políticos, gremios y entidades que se vean afectadas para presentar en la justicia además los amparos o medidas cautelares para tratar de frenarla. Está Pablo Kleiman, que es abogado laboralista y también de la CTA. Doctor Kleiman, Pablo, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo me va? Mal, como a casi todos los trabajadores de este país. Bueno, ¿qué, van a presentar un amparo? ¿Van a pedir la inconstitucionalidad de la ley? Sí, la CTA va a hacer todas las acciones judiciales que se requieran a partir del lunes, no solo la CTA, sino también los gremios que integran la CTA, los diferentes gremios también van a hacer presentaciones, porque esta ley, la realidad es que es inconstitucional en muchísimos artículos. Yo soy docente de la UBA, he dado diferentes materias de derecho constitucional, relaciones laborales del trabajo en su fase individual y colectiva, y cualquier estudiante que me hubiera planteado algo de todo lo que dice esta ley, no tendría la más mínima chance de aprobar porque no estaría entendiendo los principios básicos del derecho laboral, cómo funciona el derecho del trabajo. La verdad que es increíble que senadores, diputados, con asesores, un congreso sancionen una ley tan pero tan inconstitucional. Esto no tiene otro futuro, otro destino que revertirse en el veremos qué plazo, corto, mediano, largo, pero no hay otra cuestión. Además son cosas que ya han pasado en este país durante los 90, se han sancionado y se han revertido después, porque no tiene ni pies ni cabeza. Hay cosas que no resisten ni lógica, ya no hablo jurídica, lógica. Hay un montón de cuestiones que se aplican solo al fuero del trabajo, a la Justicia Nacional del Trabajo. No se aplican a la justicia civil, no se aplican a la justicia comercial, no se aplican a la justicia penal, a la seguridad social. Entonces hay claramente una discriminación hacia los trabajadores y no la esconden. El propio presidente, la senadora Bullrich han dicho que corren a la justicia del trabajo porque según ellos es un fuero no amigable. Carancho. ¿Qué fundamento jurídico o constitucional puede tener ese? Lo tildaron de carancho en su momento al fuero laboral, a todo el fuero. Decía que los jueces laborales carancheaban. Pero tampoco tiene sentido eso, salvo si es así, que demuestren la connivencia entre jueces y abogados, porque si yo planteo una demanda y a mí me dan la razón, es gente, trabajadores en este caso, reclamando por sus derechos, que les dan la razón, salvo que ellos demuestren que yo le di una plata al juez para que me saque una sentencia no ajustada a derecho. Pero ¿por qué dicen que hay industria del juicio solamente en los derechos laborales? Si a vos te pisa un auto y haces un juicio por el accidente que tuviste, nadie habla de la industria del juicio civil. Si una mamá hace un juicio por un pase de alimentos, nadie habla de la industria del juicio de las madres separadas. Si a vos te roban y haces una denuncia penal, nadie habla de la industria del juicio penal. Y no tiene sentido la industria del juicio laboral, en tanto y en cuanto en este país hace más de 30 años que se trabaja con el 50% de la clase trabajadora sin registrar. Esos son 8 millones de juicios dando vueltas todo el tiempo. Solo por falta de registración, después tenés otro montón de causales de juicio, pero solo por falta de registración vos tenés más o menos 8 millones de juicios dando vueltas. En la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal, que es donde vive el 60% de la población, el año pasado, 2025, se iniciaron 200.000 causas sobre, suponete que son esos 8 millones más otros 2 millones dando vueltas, sobre 10.000, 200.000. ¿Dónde está la industria del juicio? Sí, no, ¿Dónde están los trabajadores que reclaman? No llegan ni al 1%. Pablo, van a hacer una presentación. ¿Qué se está trabajando? ¿Qué se está hablando? No sé si hay algún diálogo entre los distintos espacios de organización gremial, entre la CTA, la CGT, para las presentaciones judiciales que se vienen, que ahora ya quedan habilitados para hacerla. ¿Y dónde? ¿En qué fuero lo van a hacer? Sí, como te decía, para empezar va a haber diversas presentaciones, no solo por las diferentes organizaciones. Nosotros seguramente hagamos alguna conjunta como CTA con la CTA de los trabajadores, pero más allá de eso te digo, hay un montón de gremios que integran la CTA que también van a hacer sus presentaciones, organizaciones o de primer grado, sindicatos, o de segundo grado, federaciones, porque afecta a todo el mundo. Sí. Es un disparate. Pero de en los lo derechos inmediato no tienen de los derechos colectivos. Digo, hoy... Sí, la semana que viene. Ah, la semana que viene. Hoy no van a estar presentando. No, esto en principio se promulgó hoy.
y empieza a aplicarse el lunes que viene. Claro. En teoría, que además es otra cosa que tampoco debería funcionar así. En general, las leyes no pueden ser retroactivas. Entonces esto está diciendo que va a afectar incluso los juicios ya iniciados. Y plantean también la aniquilación, la eliminación de la Justicia Nacional del Trabajo y que pase todo a la justicia de la ciudad, que, repito, primero, no es que quieren discutir la justicia civil, no quieren discutir la sucesión. Hace 10 años que hablan del traspaso de la justicia y solo se refiere a la justicia laboral a la ciudad. Pero la ciudad de Buenos Aires tiene un problema que es que, también constitucional, que es que no puede aplicar los códigos de fondo porque no es una provincia. Según nuestra constitución, que todavía no se modificó, los únicos que pueden aplicar los códigos de fondo son la ley laboral, la ley penal, la ley comercial, la ley civil. Solamente lo pueden aplicar las provincias. La ciudad de Buenos Aires no lo es. De hecho, cada vez que la Constitución la nombra, dice las provincias y la ciudad de Buenos Aires, y a veces le da tratamiento diferente, a veces similar, pero ¿qué sentido tendría? No dice Córdoba, Santa Cruz, Misiones, dice las provincias y la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires elige jefe de gobierno, no gobernador. La ciudad de Buenos Aires tiene un estatuto organizativo, no constitución. La ciudad de Buenos Aires, además, si fuera una provincia, cada vez que está la Policía Federal o la Gendarmería tendría que pedir permiso, porque si no es una intervención del gobierno nacional hacia una provincia. Pero además, cuando este país se constituyó como país en el 53, de las 14 provincias que existían en ese momento, 13 fueron provincias, la provincia de Buenos Aires quedó afuera hasta el 60 que se incorporó. Claro. Pero después de eso, cada provincia, cada territorio que se provincializó, tuvo que ser, como manda la Constitución, por ley del Congreso. Entonces, yo te puedo decir que en el 51, por la ley 14.037, se provincializó Chaco y La Pampa. En el 53, por la 14.094, Misiones. En el 55, por la 14.408, Formosa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz. En el 90, por la ley 23.775, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. ¿Dónde está la ley que provincializa la ciudad de Buenos Aires para que pueda aplicar los códigos de fondo? No, pero por eso se habla mucho que se abriría, en el supuesto que se intente, salvo que la Corte diga lo contrario, ¿no?, eliminar el fuero laboral a nivel nacional, habría una triple vía, sería la justicia de la ciudad, más el fuero contencioso administrativo y de último un juicio civil. Si yo me veo afectado, voy daños y perjuicios. Que no tiene ni pies ni cabeza, eso es lo que digo. Y yo escuchaba antes al final de la entrevista anterior al muchacho este que hablaba de la yerba muy bien y lo que comentaban usted también, porque es todo parte de lo mismo, es todo parte de favorecer a los 5 multimillonarios que hay en este país y que todo el resto se funda, desaparezca. Es todo parte del mismo plan, el mismo de pegarle a los jubilados, de bajar la edad de imputabilidad. Y son todas cuestiones que no pueden mostrar ningún resultado. La ley base se sancionó ya hace bastantes meses. Eliminaron todas las multas por trabajo sin registrar, que no se entendía cómo eso, se suponía, iba a traer mayor registración. No existió. Pero no solo no existió, hay menos registración. O sea, creció el empleo sin registrar y crecieron los despidos. Entonces, no pueden mostrar un resultado de todas las cosas que sancionan, dicen, el RIGI, sancionaron el RIGI, no hay grandes inversiones. Habían habilitado, lo mismo que ponen por ley, estas formas de financiar la indemnización por despido por los propios trabajadores, lo habían habilitado por convenio colectivo en la ley bases. No firmó un solo sindicato una forma sustitutiva del fondo de cese laboral. No, todo lo que están planteando no tiene ni pies ni cabeza, y lo que pasa es lo que, como decía el yerbatero, de que igual, aunque dentro de 2 años esto se revierta, no es automático, no es que de 2 años y al otro día lo resolvés. El daño quedó. Es que el daño quedó. No solo el daño quedó. Si vos ahora disolvés la justicia nacional y pasa a la justicia de la ciudad, que todavía no tiene tribunales, pero y en 2 años decís, no, está mal, tiene que volver a la nación. Todo eso son tiempos que no son de un día para el otro, y el daño queda subsistente, y las empresas que funden, porque además todo esto de las reformas es muy beneficioso también para las grandes empresas. Las pymes no lo aplican por un montón de cuestiones. Primero, por ejemplo, porque tienen un vínculo bastante más estrecho con los trabajadores, pero además, por ejemplo, las empresas grandes incumplen las sentencias porque la tasa de interés, a pesar
de lo que dicen, son muy bajas. De hecho, esta nueva ley fija una tasa de interés exclusiva para la justicia del trabajo. Si a vos, te vuelvo a decir, te pisa un auto, te pagan y la indemnización se va a actualizar con una tasa de interés diferente a la de si despiden a un trabajador. Si despiden, claro, una locura. Con la salvedad que además el salario tiene carácter alimentario y esto, como su nombre lo indica, es que yo lo necesito para comer. Entonces se supone que está más protegido. La propia Corte Suprema tiene muchos fallos donde dice que el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional. Esto va en contra de todos los tratados internacionales, lo que están sancionando, pero además, por ejemplo, me habilitan el pago en 12 cuotas, ¿no? Que solo de vuelta para los trabajadores, no para todo el mundo. Si a mí me deben un alquiler, lo puedo ejecutar en una cuota, pero bueno. Pero eso, en general, lo usan, no pagar y esperar que me ejecuten, lo usan las grandes empresas, porque mientras compran bonos del tesoro, compran tierras en Misiones para poner yerba, compran... Sí, timbean. Claro, pero el empresario pyme no es que está usando la plata para otra cosa, lo usa para su negocio. Entonces, en general, termina pagando. No es que no espera porque después se le hace una pelota, pero a estas empresas que timbean, les es negocio no pagar. Es rentable no pagar. Te pregunto, sí. Recién hablabas de, bueno, si esto se revirtiera en 2 años, de cualquier modo hay un daño hecho que es evidente, sí. Y vos bien subrayabas. ¿Están mirando experiencias de otros países? Digo, porque Brasil, por ejemplo, está intentando revertir una reforma laboral muy regresiva, aprobada durante el gobierno de Bolsonaro, y cuesta, digo, no es tan simple, no solo por el número en el Congreso, sino, bueno, por estas presiones que allí también sucede. ¿Están viendo experiencias internacionales, ya que hablabas de ese ámbito? Sí, pero incluso ni siquiera hay que irse afuera, te digo, porque también hay que hablar de este problema. Este es un gobierno bastante autoritario y no reconoce a ninguno de los otros poderes, ni al legislativo ni al judicial, tanto ellos así que por el poder legislativo están vetadas leyes que sancionó este Congreso, este gobierno, como la ley de discapacidad, como el financiamiento universitario. Hay fallos judiciales que ordenan cumplir la ley, ordenan cumplir, sí, claro, el veto, y el gobierno lo sigue incumpliendo hasta el día de hoy. Entonces, aún si estas acciones judiciales prosperan, hay que ver cuál es la respuesta del gobierno. Y lo otro es que los empresarios ante este escenario actúan de hecho. O sea, como que ya no tienen ningún límite de nada. Lo aplican de hecho. No es menor que este gobierno incumpla, no solo con vetos del Poder Legislativo, sino con sentencias del Poder Judicial. Tratemos cualquier ciudadano de incumplir leyes o incumplir sentencias, a ver qué pasa. Ahora, este gobierno, si pudieran ser emperadores, lo harían. Recordemos que es el mismo gobierno que cuando asumió no lo pudo implementar, pero lo que propusieron dentro de las cuestiones de seguridad era que si había una reunión de más de 3 personas en la calle, había que dar aviso al Ministerio de Seguridad, decir de qué se iba a hablar, cuánto iba a durar la reunión. No sé si se recuerda esto, pero esto estuvo en el DNU 70/23. El protocolo antipiquetes. Sí. El proyecto este mismo, que lo presentaron una semana antes de ponerlo en diciembre en senadores, y las reformas en diputados las presentaron el mismo día, 2 horas antes de que se empiece a tratar el proyecto. Entonces, ¿por qué escondes un proyecto que es tan beneficioso? ¿Por qué no se lo mete? En la Constitución del 94 hay referéndum y plebiscito del 94. Pasaron más de 30 años, no hay ningún gobierno que se les ocurrió preguntarle a la ciudadanía qué opina sobre cierto tema. Esas cosas tampoco son muy democráticas, transparentes. Y este es un proyecto de ley, además, que fue elaborado por la patronal, reconocido por el propio gobierno, que lo hicieron los estudios jurídicos de la patronal, lo hizo Sturzenegger. La única pata sindical que había ahí era en el Consejo de Mayo. Era Gerardo Martínez de la CGT, que dijo que no le dejaron poner una coma. Entonces, ¿qué se puede esperar de un proyecto de ley elaborado solo por la parte empresaria? A lo que yo no entiendo también por qué, digamos, ¿qué tienen que ver los bienes suntuarios como yachts, yates, aviones de lujo, con una reforma laboral? ¿Para que reinviertan, los vendan? No entiendo. Bueno, la ley de hecho es un engendro, como fue la ley Bases, que para intentar empantanar la discusión y que no se entienda bien qué se está discutiendo,
Lo que hacen es un berenjenal, meten modificaciones por un lado, por el otro. De hecho, una de las observaciones también tiene que ver con que hasta habla de cuestiones impositivas. Entonces, si habla de cuestiones impositivas, no podría ser la Cámara de Origen la Cámara de Senadores. No, diputados debería ser, claro. Claro. Entonces, meten todo en una bolsa, como fue con la ley bases. Entonces es muy difícil discutir un proyecto que modifica 25 leyes y tiene 300 artículos. Es difícil discutirlo pormenorizadamente, y de hecho el tratamiento que le dieron fue express. No es que esto llevamos discutiendo los 6 meses. Vuelvo a decir, lo presentaron o un día antes o 2 horas antes de la discusión y ese mismo día sacaron dictamen. ¿Qué ejercicio democrático puede implicar que yo presente un proyecto de ley para modificar 300 artículos de 20 leyes 2 horas antes de que empiecen a discutir los diputados y que ese mismo día tenga dictamen? De todas maneras, no sale con una amplia mayoría, lo que habla también de la necesidad de los diferentes espacios de representación de los trabajadores, ¿no? De poder llegar también a esos diputados, a esos senadores. En el Senado sale con una mayoría arriba de los 40 votos. En la Cámara de Diputados también sale con una diferencia de 20 votos. O sea, también hay algo para rever ahí, entiendo. Totalmente, pero sobre eso 2 cuestiones. Una es que por más que se sancionen las leyes, no necesariamente son constitucionales. O sea, eso es una revisión judicial posterior y de hecho, por ejemplo, la ley de riesgo de trabajo, que sigue vigente, está declarada inconstitucional incluso por la Corte Suprema en más de 14 artículos. La ley de movilidad jubilatoria, los jubilados hacen el juicio de reajuste de haberes y se declara la inconstitucionalidad de esas leyes. Lo que pasa es que se declaran para el caso concreto y entonces no se deroga la ley. Pero sí, obvio que hay que rever y hay que ver, en realidad todo es, porque ¿qué pueden entender los diputados o los senadores que ganan los sueldos que ganan, que viven como viven, de la realidad de los trabajadores? Muchos no trabajaron en su vida en relación de dependencia. Entonces, ¿cuántos trabajadores hay en el Congreso? ¿Cuántos vienen del espectro sindical? Porque también es esto, ¿no? Uno escucha muchas veces, bueno, ¿qué están haciendo los sindicatos? ¿Qué están haciendo las centrales sindicales? ¿Por qué no hacen un paro por tiempo indeterminado? Y como si fuera eso sencillo y como si llamar a paros fuera lo mismo que garantizar la materialización. Pero digo, ¿y dónde está el reclamo hacia los partidos políticos, que son los que podrían frenar la sanción de la ley? ¿Cuántos sindicales hay en senadores y en diputados para cargarnos con la responsabilidad a nosotros de la sanción de estas leyes? Nosotros, yo soy abogado de la CTA, estamos en la calle desde el día 1. ATE es uno de los gremios más activos de la CTA, ha peleado como pocos contra este gobierno. Ahora no alcanza solo con eso. Estamos haciendo todos los esfuerzos para aunar las peleas, para coordinar la lucha. La respuesta de las organizaciones siempre va a ser la misma: organizarse y pelear, pese a todo. Pueden ponernos protocolos, pueden, como hacen cada vez que marchamos, reprimirnos, pueden meternos procesos por terrorismo, por atentados contra los poderes constitucionales, como han hecho, pero es desconocer la historia del pueblo argentino, que va a salir siempre a la calle, porque están nuestros genes. En el 77, en plena dictadura, el proceso de organización nacional lo que hizo fue decir que se caían todas las afiliaciones a todos los sindicatos y que había que ir a reafiliarse cada trabajador individualmente en el medio de la dictadura, en el año 1977. No solo se afiliaron la misma cantidad de trabajadores, se afiliaron más. Entonces, desconocer o pensar que nos vamos a quedar en nuestras casas encerrados mientras nos arrancan todos los derechos laborales que nos costaron cientos de años de lucha, de pelea, de sangre también, lamentablemente. No. Pablo, te mandamos un abrazo grande. Te agradecemos este contacto hasta cualquier momento. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego.